El lenguaje comunica cuál es la relación que cada uno de nosotros tiene con el mundo y también nos ayuda a mejorar esta relación. Durante este módulo, este será nuestro objetivo: ver cómo el lenguaje nos ayuda a mejorar nuestra relación entre nosotros y con el medio ambiente. Para poder revisar lo que se nos pide en las actividades integradoras, conviene que tengamos en mente los tipos de escritos que hemos conocido en estos módulos previos de la prepa en línea, pero también desde la secundaria e inclusive desde la primaria y en la vida cotidiana. Ustedes recordarán que hay un tipo de escrito que se llama resumen. Este resumen expresa ideas principales de un texto. Nosotros leemos ese texto y cuando se nos pide hacer un resumen, ponemos allí ideas principales. Si lo que se nos pide es que las ideas principales sean las más importantes y que quitemos información para dejar lo más concreto el escrito, entonces estaremos haciendo una síntesis. La síntesis es más breve que el resumen porque tiene solo las ideas más esenciales. Pero hay un tipo de escrito que tiene todavía menos palabras porque se centra en lo indispensable, en lo mínimo. A ese tipo de escrito se le llama sinopsis. Las sinopsis son los textos con los que estamos muy familiarizados, por ejemplo, para ver las películas o las series. Las sinopsis son los textos que nos dan idea de qué se trata algo, pero nos dejan medio picados porque nada más nos dan así como 2 o 3 ideas y ya. La sinopsis es muy breve. Es más breve que la síntesis. Y la síntesis es más breve que un resumen. Pero los 3 tipos de escritos expresan ideas principales. Además de esos 3, ya desde el módulo pasado, conocíamos el escrito llamado reseña. Si nos fijamos en el resumen, la síntesis y la sinopsis, podemos ver que las ideas principales que comunican son tal cual las del texto o las de la película. No añaden opiniones. Pero la reseña sí tiene ya una opinión además de las ideas esenciales. La reseña está constituida por estos 3 elementos que ustedes ven allí y que vamos a explorar con más detenimiento en adelante. Pero mencionémoslo ahorita. La reseña es el escrito que tiene el título de la obra que se está juzgando, las características más notables como el contexto, la intención del autor y sobre todo un juicio sobre la forma en la que el autor está tratando el tema. ¿Cómo que sobre la forma? Esto pongamos atención. Primero, tengamos en cuenta que hacer un juicio es afirmar lo que algo es. Por ejemplo, en la imagen que ustedes tienen a la derecha se ve un vitral. Este vitral no es completo. Lo que aparece en la imagen es solamente un fragmento. De manera que quien diga, esto es un fragmento de un vitral de Chartres. Chartres es una ciudad en Francia y allí hay una iglesia muy bonita que tiene estos vitrales espectaculares. Bueno, quien dijere, es el fragmento de un vitral de Chartres, está afirmando lo que es. Si alguien dijese, este vitral es bello, también está afirmando lo que es. O si alguien dijere, este vitral es complejo,
tiene muchas partes. Está afirmando lo que es y por lo tanto está haciendo un juicio sobre el vitral. Pero fíjense, se está fijando en la forma del vitral. No está hablando de la historia que relata, sino de cómo está hecho. Cuando juzga el contenido, podría hacer expresiones como esta. El vitral expresa bien la historia. Se está refiriendo a la historia que cuenta el vitral. Y si conoce la historia, podrá decir si la expresa bien o no la expresa bien. El juicio se está haciendo sobre el contenido. O también cuando afirma, este vitral me parece interesante. Está afirmando que el contenido le interesa. Lo que trata el vitral le interesa. Contenido es diferente de forma. En ambos casos, juzgar nos ayuda a destacar lo que hay de verdadero, bueno y bello. Porque nos interesa destacar lo que nos ayuda a construir. Solo se construye, solo se educa sobre lo verdadero, bueno y bello. Esto lo ve uno hasta en la familia. ¿Quieren ustedes construir una buena relación? Bueno, pues entonces hay que destacar, hay que afirmar, hay que juzgar lo que hay de verdadero, bueno y bello en la otra persona, en la acción que realiza, en el contexto en el que está. Solo así se puede construir. Sintetizando la información, podríamos decir, en el resumen, no se juzga, no aparece el juicio personal, se pone la información tal cual. En la reseña se juzga la forma del escrito que se está apreciando. Y cuando hacemos un escrito donde juzgamos el contenido y damos nuestra apreciación, nuestro juicio personal sobre el tema, entonces estamos haciendo un ensayo. Pero el ensayo realmente lo trabajaremos hasta el módulo 4 y 5. En este módulo 3 trabajaremos mucho la reseña, es decir, juzgaremos solo la forma del texto. La reseña es un juicio objetivo que juzga la forma como un texto aborda un problema. Decíamos que la reseña indica cuál es la obra que se está juzgando, cuál es el texto que estamos apreciando. La reseña menciona las características relevantes de ese texto, si es largo o si es corto, si es claro o es poco claro, es difícil de entender. Y sobre todo, juzga la forma o el modo como el autor está tratando el tema. Por ejemplo, si lo trata con claridad y precisión o si más bien es ambiguo. Si lo dice con sencillez o lo dice como para aparentar erudición, como para echarle mucha crema a sus tacos. La forma como trata el tema es lo que nosotros ponemos en una reseña. Por lo mismo, siempre que se nos pidan reseñas, tenemos que poner estos elementos que ustedes ven allí. ¿Sí quedan claros?
Si hubiera alguna pregunta sobre esto, les pido por favor que en el siguiente momento que me quede callado, en la sección de preguntas, me expresen por favor si queda claro esto o no queda claro. Veamos qué es lo que se nos pide en la primera semana de trabajo. Para esta primera sesión síncrona, por lo mismo, mencionaré algunas cosas que se nos indican en el foro Aprendiendo, en las actividades integradoras, y conviene que tengamos claro, como contenido formativo, la diferencia entre el lenguaje de la opinión y el lenguaje preciso de la ciencia. Esto nos va a servir porque en la primera actividad integradora se nos pedirá que realicemos una reseña. En la actividad integradora 2 se nos pedirá que hagamos 2 resúmenes. Y en ningún caso se nos va a pedir que hagamos ensayos. Es decir, en ningún caso se nos va a pedir que pongamos nuestro juicio personal sobre el tema. Vamos a la actividad integradora 1. Bueno, comienzo diciendo que este facilitador no repite las instrucciones que sean muy claras de ver en la plataforma. Si acaso insistiré solo en las que sean imprescindibles y que convenga aclarar, pero en general voy a evitar repetir las instrucciones. Conviene ver que en la primera actividad integradora, que se titula Un hecho histórico, diferentes perspectivas, lo que se nos pide es elaborar un documento de texto. Este documento es libre y para poder hacerlo se indica allí en las instrucciones cómo elaborarlo. Pero lo primero que vale la pena ver es que se nos pide responder a la pregunta marcada con el número 1. Pero atención, esta respuesta debe ser con lo que sabes tal cual, sin consultar información. Fíjate bien, te voy a mencionar de qué tema es. Nos van a preguntar sobre la reforma agraria. Ahorita, en este momento, ¿tú qué sabes de la reforma agraria? ¿Tienes una idea? Esa es la que vas a escribir en la respuesta número 1. ¿No tienes idea de qué es una reforma agraria? Bueno, pues entonces tú vas a responder con toda honestidad, no sé qué es la reforma agraria. Lo que se nos pide es responder con toda honestidad, sin consultar información. De nada va a servir que busques información y que pongas lo que aparece en la Wikipedia o en otras fuentes. Eso no sirve. Va a servir la respuesta honesta, porque esta después te va a servir para que veas qué tanto avanzaste en el aprendizaje. Tú verás que el tema de la reforma agraria va a ser tratado con 2 textos que vamos a leer. Uno es un texto literario, un cuento, cuyo título ves arriba, y otro es un texto más bien científico, con lenguaje técnico. Vas a ver que ambos textos se refieren al mismo hecho, al hecho de la reforma agraria, y se nos pide que los comparemos, que veamos el lenguaje que utiliza un texto literario, cómo es diferente con el lenguaje que utiliza el texto científico. Por eso se pedirá que leas con atención los 2 textos, rastreando las palabras clave y leyendo como por encimita. En las instrucciones se utilizan 2 palabras en inglés y se utilizan porque se vuelven un poco de moda, pero el rastreo
de palabras clave se le llama scanning, y la lectura somera o por encimita se le llama skimming. La verdad es que a mí me gusta más la palabra en español, somero. Esto que está puesto en la pantalla es un fragmento del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que puedes consultar en el enlace que allí ves. Y dice, somero es un adjetivo y significa ligero, superficial, hecho con poca meditación y profundidad, que casi está encima o muy inmediato a la superficie. Es decir, lo que se nos pide es que leamos ambos textos superficialmente, sin dedicarles demasiado tiempo, solo viendo el tipo de lenguaje que utilizan. Bueno, tú verás que el cuento es cortito y además está muy intrigante, entonces no pasa nada si lo lees con más detenimiento y lo disfrutas. El otro texto es un poco más difícil de leer, es también muy interesante, pero ten en cuenta que lo que se te pedirá es que tú aprecies el lenguaje que está utilizando. Por lo mismo, conviene que para cada texto descubras las ideas principales y veas cómo se manejan. Una vez que has respondido la pregunta 1 con lo que sabes y que has leído con atención los dos textos, se sugiere que tomes apuntes o que subrayes. Esto como para que pongas un poco más de atención y se te graben las palabras. Repetimos, para que tú aprecies el lenguaje con el que se está tratando el tema. Después, ya que obtuviste la información de ambos textos, ya que viste cómo hablan, entonces se te pedirá que completes la tabla. Conviene copiar la parrilla, la estructura de la tabla, pegarla en el documento que estamos trabajando, pero responderla personalmente, con toda honestidad. De nada va a servir que busques información de otras fuentes. Poner lo que otro ha respondido no sirve, no te va a ayudar. Mejor, si ya leíste los dos textos, compara tú con tu propia inteligencia, con tu propio aprendizaje y responde con tus propias palabras. Eso va a ser lo más valioso. Notarás que el texto científico es un fragmento que no tiene visible el autor y la fecha. Y el autor y la fecha de este segundo texto es algo que se nos pide en la tabla. Y entonces, ¿cómo lo vas a conseguir? Bueno, pues te platico cómo lo conseguí yo. Primero, descargué el PDF y al leerlo vi que en la parte superior de las páginas tenía un título, pero era un título incompleto. Y entonces pues identifiqué lo que había. Luego, ese título lo puse en el buscador de la red y resulta que lo primero que arrojó era este texto: el predominio de las presiones políticas sobre un ensayo de racionalidad en las decisiones gubernamentales. Les confieso que todavía me cuesta trabajo entender a qué se está refiriendo este título, pero digamos que este título fue el que salió. Para verificar si este libro era al que se estaba refiriendo el texto que nos dieron en la plataforma, hice lo siguiente. Fui al índice del libro
que se puede consultar porque es un documento en PDF. Y vi que efectivamente la segunda parte tiene un fragmento que es el que nos ponen en la plataforma. La política agraria. Coinciden las páginas, coinciden los subtítulos y entonces vi que lo que nos ponen en la plataforma sí es parte de este libro. Entonces ya con más confianza vi que los nombres de los autores están de inmediato en la portada y de allí los tomé. Y unas páginas más adelante vi los datos de edición. Allí se puede ver la fecha muy precisa en la que este libro fue editado. Sigamos todavía en la actividad integradora 1, porque después de hacer la tabla, lo que se nos pide es responder a otra pregunta. Fíjate que en esta pregunta ya te van a cuestionar sobre lo que aprendiste acerca de la reforma agraria. Y comparando esta respuesta con la primera, es donde se va a notar el avance de tu aprendizaje. Va a ser muy bonito que tú mismo, que tú misma, verifiques si avanzaste. Por eso, esta respuesta se pide que sea con una extensión muy precisa, de 8 a 10 renglones. Y ciertamente este facilitador va a ponerse muy escrupuloso en verificar que sea de la extensión que se pide. Una vez que tú ya respondiste a esta cuestión y que te permite ver lo que sí aprendiste, se pide que elabores una reseña comparativa. Vas a comparar el cuento y el ensayo científico. Acuérdate, la reseña es una narración breve que indica los rasgos distintivos de algo. La reseña ya la hiciste cuando en el módulo pasado comparaste los artículos que trataban de Ricardo Pablo Pedro, este estudiante oaxaqueño que pone muy en alto el nombre de nuestro país, no por las políticas gubernamentales, no por la educación, sino por la gente, porque él es una persona que aprovechó todo lo que su mamá le había dado con mucho trabajo, porque él es una persona que aprovechó lo que sus amigos en Oaxaca y en Morelos le ayudaron para irse abriendo camino. Bueno, tú te acordarás de este personaje y entonces te acordarás que hiciste una comparación entre los textos que hablaban de él. Bueno, pues algo así vamos a hacer para esta actividad integradora 1. Expresando tu apreciación y tu juicio sobre la forma o el modo como cada autor está tratando el tema. Acuérdate, un texto es el cuento. Tú podrás decir, ¿qué forma utiliza el cuento para expresar el tema de la reforma agraria? ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Qué características tiene el cuento? Y la vas a comparar con el lenguaje y las características del texto científico. Así elaborarás una reseña. De manera que el aspecto final de tu primera actividad integradora va a ser este. Primero, la respuesta que das sin conocimiento previo y sin consultar. Después, la tabla o el cuadro comparativo con tus propias respuestas, no las de otros. Después, la segunda respuesta, donde ya verificas el avance de tu aprendizaje,
Enseguida la reseña comparativa, sin límite de extensión, ni máximo ni mínimo, y después te sugiero que pongas la bibliografía, es decir, los textos, los nombres de los textos de los autores que utilizaste. Esto es un ejercicio que te va a servir mucho. Dime por favor si se lee bien lo que dice esta diapositiva. ¿Se entiende? Bueno. En otros grupos, en este módulo 3 y también en el 4 y hasta en el 8 y 9, me ha tocado ver que hay personas que ponen respuestas de Brainly. Brainly es un sitio donde se publican respuestas, pero son de tan baja calidad que yo me preguntaba, bueno, ¿cómo a qué se parecerá Brainly? Y encontré esto. Brainly es como el bote de basura de las respuestas. Es como el vertedero de desperdicios donde cada autor de esas respuestas pone la podredumbre que se le ocurre. Son respuestas mal hechas, de ignorantes. Son respuestas sin sentido, hechas para quien no quiere pensar. Brainly es una mala fuente de información. Por eso te pido, no consultes Brainly. ¿O acaso tomarías desperdicios para ponerlos en algo tuyo? Veamos qué es lo que se nos pide en la primera semana de trabajo. Para esta primera sesión síncrona, por lo mismo, mencionaré algunas cosas que se nos indican en el foro Aprendiendo, en las actividades integradoras, y conviene que tengamos claro, como contenido formativo, la diferencia entre el lenguaje de la opinión y el lenguaje preciso de la ciencia. Yo creo que no. Y por eso tus trabajos, mejor que sean completamente honestos. Veamos qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 2, cuyo título es Interpretar el mundo. También es un documento de texto con base en una plantilla que se nos proporciona allí. Verás que el sentido de esta actividad integradora es ver cómo un mismo hecho es asumido de diferentes maneras dependiendo de el conocimiento que se tenga de este hecho. Si este conocimiento se basa en la ciencia, se podrán apreciar algunas cosas de este hecho. Pero si este hecho se afronta, se aborda con suposiciones y opiniones, entonces se afrontará de una manera muy diferente. Para poder hacer esta actividad, habrá que descargar y leer la historia que allí se encuentra. Bueno, para facilitar ahorita las instrucciones te puedo adelantar que se trata del hecho del cáncer, esta enfermedad horrible. Después de leer la historia se pide que descargues el documento de trabajo, es decir, la plantilla, y que realices en ella 4 análisis. Los análisis son del tipo de respuestas donde uno tacha sí o no. Pero entonces ten mucho cuidado de que donde pongas el tachecito en sí, dejes vacío la casilla de no. No tendría mucho sentido elegir la respuesta sí y la respuesta no, que es contradictoria, para la misma opción. Nada más ten cuidado en eso. Son 4 análisis de esta forma de tachecitos. Después, se pide que respondas a 3 cuestiones
3 preguntas que se plantean allí con tu propia opinión, con tu propio conocimiento. Y se indica que cada una de estas respuestas tenga una extensión de 5 renglones máximo y mínimo de 3. Es decir, que puedas expresar tú completamente tu opinión, porque 3 renglones ya es mucho. Pero 3 renglones sirve para expresar bien toda tu idea. Entonces, la intención es que tú expreses tu idea completa, con tu propio conocimiento. Después, se pedirá que busques qué es lo que dicen 2 ciencias de las que se enlistan allí, en las instrucciones, qué es lo que dicen 2 ciencias sobre el cáncer. La intención es que busques en fuentes seguras. Ya en el módulo anterior habías trabajado esto de identificar fuentes seguras. Nada más como recordatorio, ten en cuenta que las fuentes seguras son las que están soportadas por universidades serias o por secretarías de gobierno, del gobierno mexicano o de otros países, o por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, o la Organización Mundial de la Salud, o la Organización Mundial para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la que se llama UNESCO, o por la Unión Europea, que es la agrupación de países de este continente, o bien una fuente segura son los institutos de investigación. Para este tema del cáncer, yo te sugiero que vayas a lo que dice el Instituto Nacional de Salud Pública, particularmente en los 2 enlaces que tú alcanzas a ver ahorita en la pantalla. ¿Por qué te sugiero el Instituto Nacional de Salud Pública? Porque es información muy segura, rigurosa, científica y además adaptada a la población mexicana. Y es que cuando tú cuando uno busca información sobre el cáncer y una ciencia, por ejemplo, sociología y cáncer o historia y cáncer, lo primero que aparecen son fuentes extranjeras que hablan de situaciones que no son las que vivimos en nuestro país. Y entonces, pues eso queda un poco sin sentido. Una fuente segura de información que sí vivimos es el Instituto Nacional de Salud Pública. Particularmente en los enlaces que son los que te puse en la diapositiva pasada y que están en estos iconos. Además de el Instituto Nacional de Salud Pública, busqué también en otras fuentes, pero quiero hacer una advertencia. Por ejemplo, busqué cáncer y derecho, la ciencia del derecho, no los derechos de los pacientes, sino lo que dice la ciencia del derecho en relación con el cáncer. Y algo que surgió en las sugerencias de la búsqueda era esta nota periodística donde se habla del derecho constitucional a la salud. Me llamó la atención y leí la noticia y me di cuenta que era una fuente de información segura, no porque estuviera publicada en un periódico, sino por la institución y la persona que genera esta información, porque en este caso la persona que habla, la señora María Antonia Gimón, es presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama. Siendo presidenta de esta federación, entonces la información que da ella es segura. Repito, no porque venga en un periódico significa que ya es información segura, sino por la institución que está dando esta información. En el caso de esta noticia lamentable, que está publicada en un periódico nacional, me di cuenta que las instituciones que
aportaban la información eran, déjenme ver porque está aquí, eran los responsables de 6 programas especiales del Instituto Nacional de Cancerología. Este Instituto Nacional de Cancerología es una institución muy seria. Si ellos dan información, entonces es una fuente confiable. Y fíjense, esta noticia es del 2019. Todavía era secretario de Economía el señor Carlos Ursúa. Perdón, secretario de Hacienda. Ya estos investigadores y responsables de los programas especiales le advertían que si recortaban el presupuesto iban a afectar a 3.500 pacientes de ese instituto. Le estaban advirtiendo para que no recortaran el presupuesto. Nosotros, 2 años después, ya sabemos que sí lo recortaron y ya sabemos que han muerto muchas personas por una enfermedad que se podía tratar y que este gobierno prefirió dar dinero a otras cosas como el béisbol y no a los pacientes con cáncer que estaban siendo atendidos. Es horrible esta noticia porque le advirtieron a este gobierno y no hizo caso. Encontré también esta otra noticia. Está avalada por autoridades de 26 hospitales que entregan a la Cámara de Diputados un informe. Los diputados no hicieron caso. Los bebés que estaban en riesgo de muerte, varios de ellos ya murieron y siguen muriendo. Y también muchas mujeres afectadas con cáncer que se podía tratar. La información es seria, la fuente es segura, no por el periódico, sino por las autoridades de los 26 hospitales. Con base en la información que tú obtuviste de fuentes seguras, se pedirá que llenes una tabla. De aquí solamente advierto algo como para que no se te vaya a pasar. Pero una de las columnas pide la referencia de la fuente de información y entonces allí lo que hay que poner es el lugar en el que encontraste la fuente de información. Puedes ponerlo con un formato de una bibliografía completa, en un formato bien hecho, o bien puede ser solo el enlace en la página que hayas encontrado. Después de haber llenado la tabla, se pedirá que elabores un resumen por cada ciencia. El resumen debe tener cierta extensión. Pon mucha atención cuál es la extensión que se está pidiendo. De manera que el aspecto final de la segunda actividad integradora será más o menos este. Después de la portada que tú hayas hecho, viene el análisis con las cuestiones y tus respuestas de sí o no. Vendrán tus respuestas basadas en tu propio conocimiento con una extensión de 5 renglones aproximadamente. Después la tabla en la que pones la información de la perspectiva de las dos ciencias y después los 2 resúmenes de cada ciencia. Fíjate que entonces esta segunda actividad integradora va a tener la información de opinión y científica y vas a ver tú qué conveniente es tratar la información con un lenguaje preciso como el que aportan las ciencias.
Veamos qué es lo que se nos pide en la primera semana de trabajo. Para esta primera sesión síncrona, por lo mismo, mencionaré algunas cosas que se nos indican en el foro Aprendiendo, en las actividades integradoras, y conviene que tengamos claro, como contenido formativo, la diferencia entre el lenguaje de la opinión y el lenguaje preciso de la ciencia. Veamos ahora qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 3, cuyo título es La biología en mi vida. Aquí lo que hemos de hacer es un documento de texto. Se nos pide que primero leamos uno de los textos que están propuestos ya en las instrucciones. A partir de él, se nos pide que respondamos a las preguntas que vienen ya en las instrucciones. Particularmente, vamos a atender a estas dos preguntas que ya están en la pantalla. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Ya vemos entonces que la actividad integradora 3 nos permitirá el enfoque de la ciencia llamada biología. Y entonces vamos a ver cómo la biología considera un problema de investigación. Para poder entender mejor la perspectiva de la biología y encontrar lo que se nos pide, conviene poner atención a estos dos recursos que están ahora en la pantalla: relación de la biología con otras ciencias y el recurso biología. Les sugiero que tomen apunte de ellos. También se nos pregunta sobre las ramas de la biología, y hay también en los recursos de la plataforma un material muy bueno que precisamente nos habla de las divisiones o ramas de la biología. Además de ese recurso muy bueno de la plataforma, puedo recomendarles este otro. Prácticamente dicen lo mismo, la misma información. Y entonces ya leíste el artículo e identificaste la rama de la biología desde la cual está hecho. Ahora hay que ver si ese artículo de veras tiene las características de la ciencia. Para esto hay que completar la tabla que se pide en las instrucciones. Es decir, has de copiar la tabla, pegarla en tu documento y después responderla. De aquí nada más quiero enfatizar algo. Lo que hay que copiar es la estructura, la rejilla de la tabla. Las respuestas, esas, van a salir de tu propio aprendizaje, de tu propia comprensión. Esas no las vas a copiar de ningún trabajo. La tabla la vas a poder llenar correctamente si antes pusiste mucha atención al recurso Características de la ciencia. Este recurso es tan importante que le vamos a dedicar un tiempo ya casi al final de esta sesión para detallar de qué se trata. Pero ahorita ten en cuenta que la tabla se refiere al artículo que leíste y te va a pedir que identifiques si ese artículo tiene las características de la ciencia. Es decir, si ese artículo se está refiriendo a un conocimiento de veras científico. Voy a repetir esto, pero de otra manera. En la tabla no se te va a pedir que digas si el artículo es la ciencia completa de la biología, sino si se refiere a un conocimiento que sea de veras científico. Quizá quede un poco más claro al final de esta sesión, pero haz una diferencia entre el artículo y la ciencia. Después de identificar
Si el artículo tiene las características de la ciencia, lo que se pide es que identifiques tú 3 maneras como puede ser abordado el problema desde la perspectiva de otras disciplinas. Cuando decimos disciplinas, nos estamos refiriendo a ciencias o a campos de conocimiento. Y entonces, pongamos por ejemplo que el problema se tratara de la basura. Tú lo que tienes que hacer para poder llenar el punto 4 es mencionar 3 modos como otras disciplinas distintas de la biología pueden abordar el tema de la basura. Y uno podría pensar, bueno, es que el tema de la basura también puede ser abordado desde la perspectiva de la economía, por ejemplo. Y la economía es otra disciplina, otra rama del conocimiento muy diferente de la biología. O también la basura podría ser abordada desde, perdón, no la basura, el problema o el tema de la basura puede ser abordado desde la perspectiva de la medicina, que se relaciona con la biología, pero no es la misma ciencia. O también podría ser abordado desde la perspectiva de la estadística, que esto ya es muy matemático y no tiene una identidad con la biología. Y entonces tú debes mencionar 3 ciencias o 3 campos del conocimiento e investigar la manera como esas ciencias, cada una de ellas, aborda el problema del cual se está tratando. Después de haber mencionado estos 3 ejemplos de cómo se aborda el problema con otras disciplinas, se te pide que leas un segundo texto. Es muy pequeñito y vas a ver que es muy instructivo. Y entonces viene algo muy interesante, porque vas a poder comparar la forma como el primer texto expone el tema y la forma como el segundo texto expone su tema. Te vas a dar cuenta que hablan del mismo tema, pero de formas distintas. Para poder diferenciar las formas, se pide que respondas a una pregunta. La respuesta debe tener una extensión de por lo menos 8 renglones. Y es que en esa extensión de por lo menos 8 renglones vas a poder describir con mucha precisión la forma como el autor del primer texto trata el tema y la forma como el autor del segundo trata su tema. Son formas distintas. También vas a poder diferenciar el tipo de lenguaje que ocupa cada texto, qué tan profundo va cada texto y otras características. Identificar las características de cada texto te va a permitir reforzar la habilidad para elaborar reseñas, porque la reseña, como lo habíamos visto antes, es el juicio sobre la forma de un texto. Después de la respuesta, que es la reseña crítica en 8 renglones, se nos pide que elaboremos una conclusión en media página, donde expresemos, ya con libertad, pero con mucha precisión y claridad, la propia opinión en relación con la pregunta que allí se puede ver. ¿Cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? Repito, la conclusión ya es libre, es de tu propia opinión, no la que está publicada en la red. De manera que el trabajo de la actividad integradora 3 va a tener un aspecto similar a este. Después de la portada viene la respuesta a las 2 preguntas. Luego la tabla. Luego, 3 ejemplos de cómo el problema es abordado por diferentes disciplinas. Después, una respuesta en 8 renglones, que es la reseña crítica al texto que leímos al principio. Y después,
una opinión conclusiva de media página. Al final, te recomiendo que pongas la bibliografía utilizando uno de los formatos que vimos la semana pasada y que también en esta sesión te recordaré. Veamos qué es lo que se nos pide en la primera semana de trabajo. Para esta primera sesión síncrona, por lo mismo, mencionaré algunas cosas que se nos indican en el foro Aprendiendo, en las actividades integradoras, y conviene que tengamos claro, como contenido formativo, la diferencia entre el lenguaje de la opinión y el lenguaje preciso de la ciencia. Veamos ahora qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 4, cuyo título es Un fenómeno natural, y que también es un documento de texto. Lo que se nos pide primero es que copiemos, peguemos y respondamos la tabla. Una tabla similar a la que está ahorita proyectada. Digo que es similar porque la que está ahorita proyectada no es completa. Si hemos de copiar y pegar, es solo la tabla. Las respuestas tendrán que ser con nuestra propia comprensión, con nuestro propio conocimiento. Las respuestas no deben ser las que se encuentran en la red. Bueno, para poder responder a la tabla, hemos de consultar cada uno de los textos que vienen en ella. Los textos se abren activando con un clic el título, o bien copiando el título y pegándolo en el buscador. Más o menos así. Ustedes verán que en la primera columna está el título del texto. Pues se le hace un clic a ese título del texto y se abrirá el mismo texto que hay que leer. Para cada uno de los textos habrá que indicar varias características. Pensemos en la que viene en la columna 2, que nos pide indicar qué tipo de texto es. Quiere decir que de cada uno de los 5 textos que están allí, de cada uno, hemos de indicar si es periodístico, si es literario, si es informativo o si es científico. Ustedes verán que son 6 columnas y parece que es mucha información, de manera que les cuento que en otros módulos de otros grupos ha habido quien tiene ese pensamiento horrible que aparece en la pantalla. Hay quien se imagina que este es un trabajo para Brainly, pero es un error. Pensar que esto es un trabajo para Brainly es tomar de los disparates y desechos que otros han puesto en la red. Y eso no les va a servir. Eso no nos sirve a ninguno de nosotros. Por eso no lo vamos a hacer respondiendo con las, voy a decir así, con las sugerencias que están ya publicadas en la red. Nosotros vamos a responder con lo que nosotros comprendamos después de haber leído cada texto. Una vez que hayamos hecho la tabla, indicando las características que se nos piden, lo que hemos de hacer es indicar para cada una de las fuentes si es confiable o no, y también decir por qué. Atención, esta característica de la fiabilidad no viene en la tabla anterior, pero ustedes podrían integrarla, o bien podrían responder en forma de un texto libre, pero atendiendo a cada uno de los textos.
para decir si cada una de las fuentes es confiable o no y por qué. Después de indicar esto para cada fuente, lo que se nos pide es responder a la pregunta que está allí. Los diferentes tipos de ciencia tienen algo en común. Para poder responder a esta cuestión, debimos haber revisado con mucha atención el recurso ciencia. En ese recurso se nos indicará que hay tres tipos de ciencias. El tipo que se llama ciencia fáctica formal, ciencia fáctica social y el tipo ciencia fáctica natural. Hablemos un poquito de estos tipos de ciencia, pero realmente la explicación clara y precisa la tienen ustedes en el recurso que ya les mencioné. La ciencia fáctica natural, la ciencia fáctica social, la ciencia fáctica formal, ya por el solo nombre nos están mostrando elementos comunes. ¿Qué es lo que tienen en común estos tres títulos? Efectivamente, que los tres son ciencias y que los tres tienen el adjetivo fáctico. Decir fáctico es referirse a los hechos. Ciencia fáctica es la que se refiere a los hechos. Y entonces, miremos la que está más a la izquierda. ¿A qué tipo de hechos se referirá la ciencia fáctica natural? Bueno, ¿y a qué tipo de hechos se referirán el tipo de ciencia fáctica social? Hay muchas ciencias fácticas sociales, porque hay muchas ciencias que se dedican a ver los hechos sociales. Así como, si nos regresamos a la izquierda, podemos ver que hay muchas ciencias fácticas naturales, porque hay muchas ciencias que investigan diferentes hechos naturales. Pero vamos ahora hasta la de la derecha. La ciencia fáctica formal. ¿Qué tipo de ciencia es este? ¿Cuáles son las ciencias que están allí? Bueno, les adelanto solamente algo. Cuando decimos formal, nos estamos refiriendo a lo que es abstracto, es decir, a lo que tomamos de la realidad. Abstraer significa tomar. Es un verbo que nos viene como herencia latina. Abstraer es tomar. Y entonces, lo que tomamos de los hechos sociales y de los hechos naturales y lo generalizamos. Por ejemplo, cuando vemos que hay muchas sociedades, podemos abstraer la cantidad y podemos nosotros investigar la cantidad. La ciencia fáctica formal es la que investiga lo que abstraemos, por ejemplo, la cantidad. ¿Recuerdan cuál es el nombre de la ciencia que estudia la cantidad, que juega con las cantidades? A ver, me voy a callar un momentito para ver en la conversación por escrito si recuerdan cuál es el nombre de la ciencia que estudia las cantidades. Perfecto. Las matemáticas es la ciencia que estudia las cantidades. Las matemáticas es una ciencia fáctica formal. Y así como están las matemáticas, hay otras ciencias fácticas formales. Bueno, esto fue solamente para decir a qué se refiere el adjetivo formal. Que decimos es lo que se refiere a lo que se abstrae. Bueno, después de haber mencionado qué es lo que tienen en común los tres tipos de ciencias, se nos pide que respondamos en media cuartilla, es decir, en media página, a esta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Esta pregunta es muy personal.
La respuesta, por lo mismo, tendrá que ser muy personal. No valdría para nada poner como respuesta a esta pregunta el fragmento de los textos que se encuentran en la red. ¿Cuáles son las consecuencias que tú alcanzas a ver de las tormentas y huracanes en el ecosistema? ¿Por qué esta pregunta es personal y por qué se te hace a ti en particular? Porque lo que se busca es que tú ejercites tu habilidad de análisis y veas las consecuencias positivas y las consecuencias negativas de las tormentas y huracanes en el ecosistema. En la red, la información que viene vas a ver que es muy limitada. Y si haces bien la respuesta a esta pregunta, te vas a dar cuenta cómo tu conocimiento es mucho más amplio que lo que puedes encontrar en la red. Al final, la cuarta actividad integradora va a tener un aspecto similar a este. Después de la portada, vendrá la tabla con toda la información obtenida a partir de los textos que tú leíste. Después de la tabla, la respuesta que indica para cada fuente si es confiable y por qué. Después de esta indicación de fiabilidad, viene tu respuesta argumentada a la pregunta que se hacía y que tú vas a poder ver en las instrucciones. Después, en media página, la opinión conclusiva, esa que debe ser muy personal, muy propia de tu análisis. Y al final les recomiendo que pongan la bibliografía. Veamos qué es lo que se nos pide en la primera semana de trabajo. Para esta primera sesión síncrona, por lo mismo, mencionaré algunas cosas que se nos indican en el foro Aprendiendo, en las actividades integradoras, y conviene que tengamos claro, como contenido formativo, la diferencia entre el lenguaje de la opinión y el lenguaje preciso de la ciencia. Miremos en este mapa el territorio de nuestro país. Territorio terrestre, pero también marítimo. Si nosotros nos preguntáramos si esto es México, podríamos decir que sí. Y nuestra mirada podría profundizarse gracias a las ciencias naturales. Y podríamos con ellas dar cuenta de los fenómenos naturales que suceden en nuestro territorio. Pero también podemos constatar el hecho de que, además del territorio, que es perfectamente natural, hay pueblos, comunidades de personas, como los afrodescendientes que están en la costa de Guerrero, como los menonitas de Chihuahua, o como los indígenas cucapás de Baja California y de Sonora. Son pueblos y comunidades muy distintas entre sí, con diferente origen, con diferentes costumbres, podemos decir, con diferentes culturas. Esto hace de nuestro país una nación multicultural. La multiculturalidad mexicana es un hecho, y como un factor de la realidad puede ser estudiado por ciencias especializadas. Esas son las ciencias fácticas sociales que trabajaremos durante esta tercera semana. Veamos qué es lo que se nos pide en la primera semana de trabajo. Para esta primera sesión síncrona, por lo mismo, mencionaré algunas cosas que se nos indican en el foro Aprendiendo, en las actividades integradoras, y conviene que tengamos claro, como contenido formativo, la diferencia entre el lenguaje de la opinión y el lenguaje preciso de la ciencia. Revisemos qué es lo que se nos pide en la primera actividad integradora de esta semana, es decir, en la actividad integradora 5.
El título de esta actividad es Sociedad Contemporánea, y lo que se nos pide es la elaboración de un documento de texto. Revisemos las 8 instrucciones que vienen en la plataforma. Lo primero que se nos pide es leer el texto que allí viene propuesto. Se nota cuando alguien lee el texto, porque sabe de lo que está hablando. Entonces conviene leerlo con atención, buscar comprenderlo. Después de leer el texto, lo que se nos pide es colocar en el archivo de Word o de cualquier otro procesador de texto el título Multiculturalidad en México. Con los rectángulos blancos que están abajo, he querido ilustrar que primero conviene poner una portada con sus datos personales, alguna ilustración conveniente, y después de la portada el título Multiculturalidad en México, a partir del cual se escribirá lo siguiente. La tercera indicación es que copiemos y peguemos la tabla que aparece allí. Atención, que lo único que hay que copiar y pegar es el esquema, el enrejado, la parrilla que está allí, porque las respuestas con las que contestaremos esa tabla, esas tendrán que ser muy genuinas y personales. Repito, las respuestas tendrán que ser a partir de la lectura del texto y con la reflexión y comprensión personal. Fíjense que en la columna de la izquierda lo que se nos dan son 3 características de la sociedad: la diversidad, la multiculturalidad y la globalización. Y después se nos pide que escribamos 2 ideas principales y 2 ideas secundarias de cada una de estas características. Es decir, en relación con la diversidad, hemos de escribir 2 ideas principales y 2 ideas secundarias. En relación con la multiculturalidad, 2 ideas principales, 2 ideas secundarias. En relación con la globalización, 2 ideas principales, 2 ideas secundarias. En total, serán 12 ideas, 4 por cada una de las características de la sociedad, según el texto que se nos propone leer. Una vez llena la tabla con la información que se nos pide, se nos muestran 6 ciencias sociales y se nos pide que elijamos 2. A partir de estas 2, hemos de realizar una consulta en la red sobre la multiculturalidad en México desde la perspectiva de las ciencias que elegimos. Pongamos un ejemplo. Para este ejemplo he elegido la ciencia de la economía. Y entonces en el buscador puse tal cual multiculturalidad en México desde el punto de vista de la economía. Los resultados que se arrojan están puestos en la pantalla y podemos ver que se refieren principalmente a periódicos. El primer artículo es el que está publicado en El Economista, un periódico. El segundo en Milenio, otro periódico. Y después viene algo interesante, porque el tercero es un blog y el cuarto es un colector de trabajos. Este facilitador les ha dicho en las otras sesiones que eviten tomar información de los blogs y de los colectores de trabajo. Y entonces,
De las 4 fuentes que están aquí ilustradas, podemos ver que difícilmente las que son publicadas por periódicos son fuentes seguras, y las otras que están publicadas en un blog y en un colector de trabajos también son sospechosas, digámoslo así. Tendremos que leerlas para ver si cumplen con las características de la ciencia, sobre todo con la objetividad. Si sí tuvieran las características de la ciencia, entonces son textos que podemos tomar en cuenta para la investigación que estamos haciendo. Pero las fuentes que aparezcan de universidades, esas sí son más seguras. Por ejemplo, la primera que viene ilustrada en su pantalla es de la Universidad Autónoma Metropolitana. Al ser esta universidad una universidad seria, que no es nueva, que está ya que ya tiene fama por sus investigadores, entonces podemos pensar que los artículos que están publicados por ella son fuentes seguras. Aún así, conviene estar muy pendientes y verificar que sí lo sean. ¿Cómo vamos a verificarlo? Bueno, si se trata de un artículo científico, debe tener las características de la ciencia. Si no las tuviere, entonces no es un artículo seguro. La segunda de las fuentes que aparece ahora en su pantalla es de un colector de revistas. Es decir, es una... ahí se me fue el nombre. Dejemos de así, que es un colector de revistas de toda América Latina. Y entonces tenemos la certeza de que los artículos que están publicados en esta red son artículos verificados. Por lo mismo, son fuente segura. El tercero de los artículos que están propuestos es de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Por lo mismo, puede ser seguro, hay que estar atentos. Y el último, ese es tal cual de un blog. Pero al leerlo, uno puede darse cuenta que es un artículo sistemático, metódico, objetivo, y que afirma que el conocimiento que provee allí puede mejorar, es decir, es modificable. Dicho esto, afirmamos que si el artículo tiene las características de la ciencia, entonces sí es confiable, aun cuando aparezca en un blog. La verdad es que ese blog, por lo menos en ese artículo, lo hace bien. Una vez que hemos obtenido la información de la perspectiva de cada una de las dos ciencias en relación con la multiculturalidad, se nos pide elaborar una reseña crítica del documento que leímos al principio. Reseña crítica quiere decir que lo hemos de juzgar, identificando lo que tiene de verdadero, de bueno, de bello, de conveniente para todos. Esta reseña crítica deberá incorporar la información de las dos ciencias que consultamos, es decir, podremos comparar la información que nosotros obtuvimos con lo que dice ese texto. Por lo mismo, esta reseña crítica va a ser muy interesante y definitivamente va a ser muy personal. Que quede claro, la reseña crítica debe expresar tu propio aprendizaje y tu propio juicio libre. Después de haber hecho la reseña crítica, se nos pide colocar las fuentes consultadas, ocupando un formato completo.
El formato puede ser cualquiera de los que ustedes ven citados allí, el formato ISO, o el formato APA, o el MLA, o el Chicago Turabian, o cualquier otro, que ustedes también podrán ver mencionados en el manual de referencias de la Prepa en línea CEP que puse a su disposición la semana pasada y que podrán encontrar en el foro de novedades y avisos. Por último, se nos pide subir el archivo con la nomenclatura que se indica para cada caso. De manera que el aspecto de la actividad integradora 5, después de la portada, será la que ustedes pueden ver ahora proyectada en la pantalla. El título que se indica, la tabla con las 12 ideas principales y secundarias, la mención de cuáles son las 2 ciencias elegidas, la consulta de información acerca de qué es la multiculturalidad para cada una de las 2 ciencias y posteriormente la reseña crítica. Aquí sí hay un límite. El límite máximo de la reseña son 2 cuartillas. El límite mínimo no tanto es de cantidad, sino de contenido. Si hay una reseña con el contenido adecuado, muy bien puede haber sido de 2 párrafos y así está bien, si es que tiene todo el contenido. Finalmente, hemos de incluir la bibliografía. Ahora sí se nos pide, es necesaria. Y quienes pusieron las bibliografías en las actividades anteriores habrán practicado y sabrán cómo hacerlo con más facilidad. Veamos qué es lo que se nos pide en la primera semana de trabajo. Para esta primera sesión síncrona, por lo mismo, mencionaré algunas cosas que se nos indican en el foro Aprendiendo, en las actividades integradoras, y conviene que tengamos claro, como contenido formativo, la diferencia entre el lenguaje de la opinión y el lenguaje preciso de la ciencia. Veamos ahora lo que se nos pide en la actividad integradora 6, cuyo título es Problemas sociales. Lo que se nos pide es entregar una presentación digital, que puede ser realizada en el PowerPoint o en cualquier otro programa de presentaciones. Lo primero es leer el texto que viene allí propuesto y que va a plantear una cierta problemática social. Después, con base en esa problemática, se nos piden buscar textos o imágenes, repito, o textos o imágenes que representen el problema. Pero fíjense bien, primero va a ser un texto o imagen que ilustre el problema y otro que indique cómo se combate. Vamos a decir esto con más detalle enseguida. El asunto es que además de haber obtenido las 2 imágenes, una que muestre al problema y lo que fomenta al problema, y otra que muestre lo que combate al problema, hemos de pedirle a otros 2 compañeros que nos compartan sus imágenes y sus reflexiones. Para poder hacer esto, les propongo que utilicemos el foro Aprendiendo. Hay una plantilla, un formato, que quizá haga más fácil el proceso de intercambio de imágenes y textos entre todos desde el foro Aprendiendo, teniendo en cuenta ahora esta dinámica. Ciertamente lo vamos a pedir y lo vamos a pedir con cortesía, pero nos vamos a adelantar y hacer más eficiente este procedimiento si nosotros ofrecemos
las imágenes que hemos obtenido. Y entonces puede ser con una cortesía y con un lenguaje adecuado que nosotros ofrezcamos y pongamos a la disposición de todos en el foro Aprendiendo las imágenes que hemos obtenido. Esto va a ser de mucha ayuda, sobre todo para las personas que tienen poco tiempo para poder acceder a la plataforma, porque entonces encontrarán en el foro Aprendiendo la enorme ayuda de varios de los compañeros que previeron la necesidad del otro y que están ofreciendo lo que obtuvieron. Conviene entonces utilizar el formato que pondré a su disposición próximamente. Con esas imágenes y con la información obtenida, se nos pide realizar una presentación de 11 diapositivas siguiendo la guía que viene en las instrucciones. Es decir, hemos de pegar las imágenes y responder lo que se pide, expresando nuestras propias ideas y atendiendo a la guía que allí se propone. Veamos con detenimiento dos de las instrucciones. Pues se pide que en las diapositivas 3, 4 y 5 se coloque una de las imágenes o textos o capturas de pantalla que fomentan el problema abordado en el texto. Además, se nos pide que en cada una de estas 3 diapositivas expliquemos en 2 o 3 renglones por qué consideramos que se fomenta el problema en dicho texto o imagen. Atención al verbo fomentar. En cada una de las 3 diapositivas también se nos pide que pongamos la fuente de donde se tomaron las capturas de pantalla o textos y el nombre de quien hizo cada una de las capturas de pantalla o texto. Les decía que hay que poner atención al verbo fomentar, porque las primeras imágenes deben ilustrar lo que fomenta el problema, lo que aumenta el problema. Se va a notar el contraste de las otras imágenes porque en las diapositivas 7, 8 y 9 hemos de colocar las capturas de pantalla o imágenes o textos que combaten el problema, además de la explicación, la fuente y el nombre de quien hizo cada una de las capturas de pantalla o textos. Quisiera detenerme un poco para poder aclarar qué significa netamente el verbo fomentar. Fomentar, de acuerdo a lo que nosotros podemos conocer por el uso cotidiano y también por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa ir a favor. Fomentar es hacer crecer. Fomentar es aumentar o desarrollar. De manera que cuando alguien dice que se fomenta el problema, lo que está diciendo es que aumenta el problema, que se desarrolla el problema. Y entonces las imágenes que nos piden encontrar deben ilustrar lo que hace grande el problema, lo que fomenta, lo que aumenta el problema del cual se habla en el texto. De manera que cuando se nos piden imágenes que impidan el problema, hemos de encontrar las que ilustren cómo se va en contra,
cómo se obstaculiza el problema, o cómo se disminuye el problema, o cómo se combate el problema. Queda claro entonces que lo que hemos de ilustrar son actitudes opuestas a la problemática que se relata en el texto. Primero ilustraremos cómo se fomenta el problema y luego cómo se combate el problema. Y ya, por último, para cerrar esta declaración, conviene decir que fomentar no siempre es positivo. Fomentar un problema es hacer grande lo que es feo, lo que es malo. Sobre todo si estamos entendiendo al problema como dificultad o como obstáculo o como defecto. Fomentar un problema es perjudicar, hacer que se perjudique más a una persona. Pues bien, espero que podamos encontrar primero cuáles son las causas que fomentan el problema y cuáles son las causas que combaten el problema del cual se está hablando en el texto. Y por lo mismo, encontrar imágenes que ilustren cómo se fomenta y cómo se combate. Una vez que hayamos hecho la presentación con las 11 diapositivas atendiendo a las instrucciones, lo que se nos pide es nombrar la actividad con la nomenclatura correcta, guardar el archivo en un almacén virtual o nube e insertar el enlace en el apartado texto en línea de la plataforma. Este apartado lo van a poder encontrar ustedes abajito del espacio donde habitualmente ponen las actividades, los archivos de las actividades. Es decir, en el mismo lugar donde uno habitualmente pone las actividades, encontrarán en un renglón inferior algo que se llama texto en línea, y es allí donde se pone el enlace al archivo que está en la nube. Si hubiera alguna pregunta en relación con esto, les pido por favor que verifiquen, que vean dónde está este renglón texto en línea, y si no lo encontraren, que me pregunten por favor. Veamos qué es lo que se nos pide en la primera semana de trabajo. Para esta primera sesión síncrona, por lo mismo, mencionaré algunas cosas que se nos indican en el foro Aprendiendo, en las actividades integradoras, y conviene que tengamos claro, como contenido formativo, la diferencia entre el lenguaje de la opinión y el lenguaje preciso de la ciencia. Esta es la semana del proyecto integrador. ¿Y qué es lo que se nos pide en este proyecto? Pues elaborar un documento en un procesador de textos, que puede ser el programa Word. El título del proyecto integrador es Una visión más completa de la realidad. Ustedes podrán ver que este documento de Word es una plantilla, de manera que las instrucciones ya nos guían con mucha precisión en cada una de las secciones, con ejercicios muy bien indicados. Vamos a ver, porque son 7 secciones. La primera nos ayuda a situarnos en el estatus de nuestro conocimiento, es decir, nos ayuda a ver qué es lo que conocemos ahorita, sin haber consultado nada más del tema. Se nos pide que respondamos lo que sepamos sin consultar fuentes especializadas. ¿Sobre cuál tema? Bueno, pues sobre el tema que allí se podrá ver. De hecho, este tema
se identifica muy claramente con los dos textos que después se nos pide leer. Los dos textos tratan de este problema, la violencia, que es algo que conviene no banalizar y no hacer superficial, nada más como si fuera un tema de moda, del cual todos hablan. Con base en los dos textos se nos pide completar la tabla. La tabla requiere que identifiquemos la intención de los textos, que identifiquemos desde qué disciplinas se aborda el tema y que podamos justificar por qué nos parece que desde tal o cual disciplina, y sobre todo, todavía en este segundo punto, que podamos identificar que una disciplina seria es una ciencia, es decir, se nos pide que identifiquemos desde qué ciencia se aborda el tema. Un tercer elemento que se nos pide es que indiquemos las características del conocimiento científico que tienen cada uno de los textos. Revisemos. Porque sobre todo de este tercer elemento tenemos una gran ayuda en el recurso Características de la Ciencia que trabajamos en la segunda semana y del cual seguramente ya tienen ustedes un apunte muy bien hecho. Recordarán que las características de la ciencia son 5 y que cuando hay un escrito que tiene estas características ya es un indicio, ya nos indica que es un texto seguro. Bueno, pues lo que entonces se nos está pidiendo al completar la tabla es que verifiquemos si los textos que se nos están proponiendo son textos seguros, si sí tienen las características de la ciencia. Si no tuviera alguna de las características de la ciencia, se vale que lo mencionemos, pero les doy una recomendación. Si no tiene una de las características, lo más probable es que no tenga otras. Si no tiene una de las características, lo más probable es que no sea un texto científico. Bien, en la cuarta sección se nos pide que investiguemos, es decir, que consultemos en la red, de qué manera la globalización, la multiculturalidad y la información en Internet han fomentado y han combatido al problema. Repito, de qué manera la globalización, la multiculturalidad y la información en Internet han fomentado la violencia o han combatido a la violencia. Conviene aquí recordar algo. El verbo fomentar significa ir a favor, es decir, hacer crecer. Si estamos diciendo que fomenta el problema, quiere decir que hace crecer el problema, que lo aumenta, que hace que se desarrolle el problema. Y entonces, la causa que fomenta es algo desagradable. Si fomenta la violencia, es algo desagradable. Bueno, pues vamos a ver de qué manera la globalización, la multiculturalidad y la información en Internet fomentan la violencia. El otro verbo que hay que tomar en cuenta es el antónimo, el opuesto. El opuesto de fomentar es impedir. Impedir es ir en contra, obstaculizar, disminuir, combatir. Por esto es que en las instrucciones se nos pide que identifiquemos de qué manera la globalización, la multiculturalidad y la información en Internet combaten la violencia, es decir, impiden la violencia. ¿Será que estas tres características de la sociedad contemporánea combatan la violencia? Pues sí, sí lo hacen. Y entonces hay que indicar de qué manera lo hacen.
En la quinta sección, lo que se nos pide es mencionar un ejemplo en el que se note que hay violencia en una relación social. Aquí conviene tener muy clara la información que podemos obtener del recurso relaciones sociales. Verán ustedes que allí se indican con mucha precisión algunas de las múltiples relaciones que podemos tener entre nosotros, con esta intención, que veamos cómo en cada una de estas relaciones, aunque parezcan muy lejanas, podemos nosotros cometer violencia o nosotros padecer violencia. ¿Con qué intención se quiere que veamos esto? Pues con la intención de evitarla. Porque hay veces que los papás no nos damos cuenta que somos violentos contra los hijos. Hay veces que los hijos no se dan cuenta que son violentos contra los papás. Pero si entonces, gracias a este recurso y a esta tarea, nos damos cuenta de que somos violentos, ya podemos ir pensando de qué manera vamos a dejar de hacerlo. En la sexta sección, se nos pide que identifiquemos la intención comunicativa de cada uno de los textos. Estamos todavía pensando que son los dos textos que leímos desde el principio. ¿Qué intención comunicativa tienen? Es decir, cada uno de ellos, ¿para qué menciona lo que menciona? ¿Para qué menciona ese contenido? ¿Qué me pide hacer con esa información? Primero habrá que ver, ¿me pide hacer algo con esa información? ¿Qué intención comunicativa tiene cada texto? ¿Qué finalidad quiere lograr? Esta sexta sección nos va a ser de mucha utilidad para poder descartar las fuentes inseguras y manipuladoras. Porque si hay algún texto o algún orador, cualquiera que utilice el micrófono, cuya intención sea apoderarse de mí, de mis sentimientos, de mi manera de pensar, de mi conciencia, apoderarse de mí, entonces seguramente su intención es manipuladora y no estará respetándome. Si hubiere, por ejemplo, algún texto en contra de la violencia, pero que hablare en contra también de un grupo social, por ejemplo, de los que son abuelitos, ahorita se me acaba de ocurrir esto, este grupo social que es abuelito. Si hablare en contra de los abuelitos y pretendiere apoderarse de nuestra conciencia y de nuestros sentimientos para ir en contra de los abuelitos, pues ya podemos advertir que ese escrito está mal, es manipulador y no tenemos ninguna obligación de seguirlo. Para eso se nos pide identificar la intención comunicativa de cada uno de los textos. Les adelanto algo. En el siguiente módulo, en el módulo 4, esto de la intención comunicativa, la intención del autor, va a ser algo que nos ayude mucho. En la séptima sección de este proyecto integrador, se nos pide que realicemos una reseña crítica sobre uno de los textos. Resalto aquí, reseña crítica, es decir, que juzgue sobre solo uno de los textos. El juicio es de cada quien, el juicio es personal. La crítica deberá ser muy genuina, muy honesta, sobre uno de los textos. Si vas a citar, conviene que vayas adiestrándote en el uso de los formatos completos.
como este formato Chicago Turabian, o el formato ISO, o el formato APA, o cualquier otro. Hay muchos formatos. Tú podrás encontrarlos en la red. Y en el manual de referencias de la prepa en línea se enlistan varios. Ocúpalos. Así como les ponía a algunos en las retroalimentaciones, vuélvanse expertos en el uso de por lo menos uno de estos formatos. Veamos qué es lo que se nos pide en la primera semana de trabajo. Para esta primera sesión síncrona, por lo mismo, mencionaré algunas cosas que se nos indican en el foro Aprendiendo, en las actividades integradoras, y conviene que tengamos claro, como contenido formativo, la diferencia entre el lenguaje de la opinión y el lenguaje preciso de la ciencia. Quisiera que ahora viéramos un poco acerca de la injusticia y la manipulación, pues la injusticia y la manipulación son las raíces de la violencia. Para poder entender esto, miremos esta imagen. Como ustedes pueden ver, la mirada expresa mucho. ¿Qué es lo que el varón le expresa a la dama? ¿Cómo es la mirada de la dama hacia este varón? Para contrastar, ¿hacia quién está mirando este varón? ¿Hacia dónde dirige su mirada? Podemos advertir que mirarse a sí mismo con mucha facilidad se vuelve en fijarse en sí mismo, pero fijarse ya como clavarse, como adherirse. Mirarse a sí mismo muchas veces es adherirse a sí mismo y olvidar a los demás. Caso contrario de quien mira a otro. Mirar al otro inicia la justicia. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Justicia es atender al bien del otro. La mamá es justa cuando atiende a su hijo, cuando le da de comer, cuando le provee vestido, cuando le provee descanso. Pero sobre todo la mamá es justa cuando le provee una sonrisa, cuando le sonríe al hijo, porque además del alimento y del vestido, lo que cada ser humano necesita es ser acogido, recibido, querido. Eso es lo justo. Por eso, quien sonríe a otro, quien le trata bien, es justo. Le da al otro lo que le corresponde. Le atiende. Caso contrario de el ególatra. La egolatría es injusta. La egolatría afirma, primero mi gusto, mi antojo es mayor que tu derecho. Pero entonces, la egolatría que es injusta se vuelve violencia. La injusticia es violenta. Poner primero al gusto es injusto. Poner primero al gusto causa violencia. Veamos cómo esto se verifica en la vida cotidiana. ¿Han visto cómo se justifica la prostitución o la pornografía? Algunos dicen, si a ella le gusta la prostitución o la pornografía, está bien. Otros dicen, es su gusto, por lo tanto es su derecho. Fíjense que entonces lo que
pone en juego este argumento, lo que está indicando es el gusto. Y con base en el gusto, trata de validar, trata de justificar. Pero esto no es verdad. La prostitución hace que la mujer sea tratada como cosa. La pornografía hace que la mujer sea tratada como cosa. Y tanto la prostitución como la pornografía son injusticias graves, son violencias graves. No puede ser que se justifiquen por nada, ni por el dinero que producen, ni porque le gusta a la gente. No puede ser, porque son injusticias, y esas injusticias son las que generan la violencia en contra, particularmente de las mujeres ahora. A mí me llama mucho la atención que las voces que se levantan en contra de la violencia contra las mujeres no han mencionado esto. Y son muy pocas las ocasiones cuando uno ve que rechazan la música violenta, denigrante, que devalúa a las mujeres. Casi no se dice esto, y se permite que haya artistas, canciones, anuncios, programas, series, nacionales y extranjeras, que manipulan y que degradan al valor de la mujer. Es una injusticia grave, y esa es la raíz de tanta violencia, tan grave. Así como la prostitución y la pornografía se han permitido, hay otras injusticias que también ya forman parte de nuestra sociedad. Por cierto, algo de esto hablaron en el foro Aprendiendo de la semana pasada. A mí me sorprendió la agudeza y la claridad con la que denunciaron los problemas sociales. Les felicito. Pues vamos a evitar entonces este tipo de injusticia. Poner primero al gusto es injusto. Poner primero al gusto causa violencia, siempre. De verdad, consideren ustedes en su vida cotidiana. Si alguien dijera, primero mi gusto y mi antojo es mayor que tu derecho, va a provocar dolor, va a provocar violencia. Y lo peor es cuando el violento, el injusto, manipula. Manipular es aparentar que se atiende al derecho del otro, pero en realidad lo que se quiere es el gusto egoísta. Por eso manipular es engañar. Por eso nos sacan de quicio los políticos que son manipuladores y que engañan. Esos políticos son los más injustos y son los que provocan violencia. Siembran el odio, siembran la división. Políticos, mercadólogos o cualquier otro profesionista, profesores, facilitadores, papás, hermanos, todos podemos manipular. Todos podemos decir primero mi gusto y mi antojo es mayor que tu derecho. Pero todos los que en algún momento digamos esto, estaremos provocando mucho dolor. Manipulan los que tienen el poder social, pero también el poder político, el poder económico. Y si no lo tienen, lo buscan.
manipulan los que quieren apoderarse del bien de los demás. Por eso engañan. Y uno puede identificar que engañan y que manipulan porque dicen, mi interés va antes que la justicia. Es decir, este tipo de personas no respetan las leyes. Mi interés va primero. Mi gusto es primero. Mi gusto es más grande que tu derecho. Y por lo tanto, no hay obligación de que yo respete la ley. ¿Conocen alguna persona así? ¿La habrán visto últimamente en las noticias o en algún otro lugar? Desafortunadamente abundan y tienen ahorita el poder de gobierno en varios países. Pero nosotros no vamos a ser manipuladores. Si te encontrares en algún momento de tu vida con algún manipulador, no les hagas caso. Así de fácil. Ni te enganches con ellos, no les hagas caso. Tú sé justo y pide justicia. Voy a enlazar con una de las ideas que te dije al principio de esta sesión. Lo justo para ti es que trabajemos todos con alta calidad por ti. Lo justo es que tú trabajes con alta calidad. Si alguien dijere algo distinto, como tratando de justificar una baja calidad, no le hagas caso. Tú sigue trabajando con alta calidad y pídele que trabaje con alta calidad. Nosotros no debemos engañar, ni tolerar la mentira, ni justificar lo injusto. Veamos cuál es la raíz de la paz. Podemos identificar que la paz es lo opuesto a la violencia. Pero, ¿cómo conseguimos la paz? Esto fue lo que quiso representar Marc Chagall, tomando el tema bíblico del regreso del hijo pródigo. Marc Chagall no era católico, pero reconocía que el tema que se enseñaba en esta parábola era lo único justo para el ser humano. Por eso podemos ya ir terminando con esta afirmación. Necesitamos personas que miren bien, que se muevan por el verdadero bien. Necesitamos personas mejor educadas, no solo más instruidas. Agradezco mucho el esfuerzo de quienes han trabajado en el sentido de una mejor educación. Les animo a que sigan caminando en este sentido. Mejor educación, ser mejores. Lo necesita nuestra patria ahora. Solamente así se construye. Y con este agradecimiento, quiero decirles que quedo a su servicio. Y aunque ya no va a haber otra sesión, podemos seguir en comunicación. Voy a quedarme callado un momentito para terminar las comunicaciones en la conversación por escrito. Antes de irse a dormir, abracen fuerte a los que les quieren. Abracen fuerte a los que están con ustedes. Sean ustedes quienes les muestren a ellos que son queridos, amados, bien recibidos. Y que pasen buena noche. Hasta luego.